Gracias, Linda y Gina, por acompañarnos. Bueno, voy a convocar a Javier Fernández Laschetti, a Loris Sanata y a Mauricio Rojas para el próximo panel. Lamentablemente no va a poder llegar Cayetana Álvarez de Toledo, la han convocado al Congreso, hay sesión de control, según entiendo, en el Congreso y tiene que participar. Y también una persona que estaba originariamente en el programa, Marcela Cubillos, una líder política chilena muy importante. Ella ya anteayer nos avisó que no iba a poder venir porque está literalmente falleciendo su madre y tuvo que viajar de urgencia a Chile. Javier, por favor. Loris, Mauricio. Bien, buenos días. Impresionado como estoy después de escuchar el fantástico homenaje que Álvaro Vargas Llosa ha hecho a Carlos Alberto Montaner, que fue verdaderamente no solamente un gigante en la defensa de la libertad, un gigante en el pensamiento, en la difusión y en la extensión de las ideas de la libertad en toda América, también en España, sino que fue también una persona de una increíble generosidad intelectual y de una increíble generosidad personal. Y yo personalmente le estoy muy agradecido. Tenemos un panel ahora bajo el título América y Europa, retos y oportunidades. Como ha dicho Gerardo Mongiovanni, Cayetana Álvarez de Toledo está en el Congreso pendiente del momento en el que se tenga que producir una votación y en función de ello, con un poco de suerte nos aparecerá en mitad de la mesa, o a lo mejor tal vez no puede, pero me encarga que les pida disculpas por ello. Y Marcela Cubillos no nos puede acompañar. Estamos, pero es suficiente, con Mauricio Rojas y con Loris Sanata. Introductoriamente, por mi parte, la libertad siempre está en juego, ¿no? Y ahora lo veíamos al recordar a Carlos Alberto. Y Mario Vargas Llosa lo recuerda siempre y, por ejemplo, de una manera muy evidente, cuando todas las libertades al mismo tiempo se vieron restringidas en todo el mundo, que fue durante la pandemia, y es cuando Mario Vargas Llosa dice aquello tan lúcido de que la pandemia no sea una excusa para el autoritarismo. Yo creo que en esta mesa seguro que van a salir muchos temas, hay cuestiones que en este momento o afectan por igual o afectan a Europa o a América y que tienen una importancia enorme. El autoritarismo, por ejemplo, ¿no? El crecimiento del autoritarismo. En el caso de América es muy evidente, ahora mismo de Venezuela a Nicaragua, y siempre Cuba, siempre Cuba al fondo, detrás de todo, ¿no? Pero también hay extremismo en Europa, la perspectiva de unas elecciones francesas dentro de unas semanas, en las cuales el extremismo puede tener más del 50% de los votos, es algo muy preocupante. Relacionado con ello, una creciente presencia del identitarismo como manera de canalizar la participación política o la opinión política de los ciudadanos. El identitarismo, que por definición siempre es colectivista y siempre es la negación del individualismo, la negación de la libertad individual y de la diferencia de cada una de las personas. Esa obsesión por tratar de todo encuadrarlo en algo que tenga que ver o con raza o con sexo o con preferencias de cualquier tipo, es algo que me pregunto y tal vez en la mesa pueda salir si no está conduciendo o en qué medida está conduciendo una política de enfrentamiento, es decir, de exacerbar lo que sea diferente de los demás para ponerlo en rumbo de colisión. Libertad de expresión amenazada de nuevo en el mundo occidental.
en los campus universitarios, en los medios, se hablaba en la mesa de hace un rato sobre normativas como la que al parecer pueda estar preparándose en España, que con la idea o con la pretensión de poner coto a los bulos, bueno, ¿quién dice que es un bulo y quién dice quién tiene autoridad para que alguien hable o no hable, ¿no? Justicia, problemas de justicia, de jueces gobernando en algunos países. Es uno de los temas en este momento de debate en Reino Unido, o de lo contrario, o de políticos juzgando, que es un tema eterno, también muy particularmente en España, pero desde luego en América lo estamos viendo. O de inmigración, y desde luego, además aprovechando que tenemos a Mauricio Rojas, sería fantástico que pudiéramos hablar sobre qué alternativa liberal hay para la integración de los inmigrantes, que la hay y que cuando se aplica pues funciona. Así que yo dejo esos temas, pero los oradores tienen toda la libertad para tratar esos u otros cualquiera. Le voy a dar la palabra primero a Loris Zanata, historiador, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, que es, por encima de todo, un gran conocedor de América Latina, de su historia y de Europa y de sus relaciones y de sus similitudes y de sus diferencias. Así que, Loris, cuando quieras, por favor, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se escuche, sí. Bueno, siempre es un placer estar aquí. Yo ya estuve en el año 2019, así que mil gracias por la invitación a la Fundación, a todos los amigos. Y le pido perdón si se me escapa de vez en cuando alguna palabra de italiano. Mi cocoliche no lo curé nunca durante 30 años que estudio. A ver, primero, sí, hay muchos temas, ¿no? Tenemos en la mesa, vivimos una etapa complicada. Yo como historiador trato de entender en qué mundo vivimos y las ideas de libertad, cómo pueden convivir con este mundo. Y además yo he dedicado 30 años a estudiar los populismos, a estudiar y a criticar. Me hice muchos enemigos, pero también muchos amigos, a escribir mucho sobre el peronismo, sobre el chavismo, sobre el castrismo, etc. Hoy aquí, en cambio, quiero hablar un poco más de algunas preocupaciones que yo tengo con respecto a nuestra propia familia, me permito decirlo. La llamo familia, pero en realidad no sabría tampoco cómo llamarlo, o sea, al mundo liberal. ¿Será que yo siempre viví el liberalismo más como una sensibilidad, como una mentalidad, como una aproximación a la vida, ¿no? No como un partido, no como un dogma, no como un sistema? Y hay algunas evoluciones que me preocupan y la voy a tratar a partir de dos conceptos. Para ver en el mundo de hoy cómo se manifiestan. Uno es el concepto que, bueno, se habla tanto que ya casi es insoportable, pero necesita alguna higiene, yo creo, lexical y conceptual, que es el concepto de populismo, y el otro es el concepto de secularización. Hubo un tiempo en que el liberalismo nació como secular, no necesariamente antirreligioso. ¿Por qué ser antirreligioso? Pero sí secular. Pero casi se olvidó esto de la tradición del liberalismo. ¿Por qué se olvidó? ¿Y por qué yo pienso que valga la pena rescatar esta idea de la secularización? Claro, es medio atrevido esto, porque yo desde niño me enseñaban que, bueno, cuando vaya a un lugar público no hable de fútbol y de religión, ¿no? Porque, bueno, a la gente le cae mal. Fútbol no hablo, además yo soy basquetbolero, así que no. Pero religión me toca hablar. Yo no soy creyente, pero le tengo enorme respeto a las religiones, las estudio hace 30 años, estoy muy fascinado, muy interesado, pero ahora verán por qué lo creo relevante en el mundo de hoy y por qué está relevante con mis preocupaciones. Primero, me gusta el título para hablar de populismo que le dieron a este encuentro, o sea, democracia y libertad. No está tan descontado, porque yo lo puedo entender que después o durante tantos regímenes opresivos que hemos conocido, que hemos vivido, el chavismo, el castrismo, el sandinismo y todo lo que sabemos, es totalmente comprensible, ¿no? Que pueda haber un bandazo, una oscilación extrema de un lado opuesto, ¿cómo no lo vamos a entender? Pero noto algunas veces, espero que se queden minoritarias, una tentación que ya le había pasado
a los liberales de la época de entreguerras. O sea, la tentación de, bueno, anteponer la libertad a la democracia. O sea, de cultivar un liberalismo no antidemocrático, predemocrático, casi decimonónico, elitista, elitario, tecnocrático. Las cosas funcionan así, son buenas así, se deben hacer así. Mejor con democracia, si no hay democracia. Ojo, yo soy historiador y lo recuerdo, por ejemplo. Yo tengo un mito, Ludwig von Mises, gran economista liberal. Bueno, pero en los años 30 celebró el fascismo, porque para combatir el comunismo se podía ser fascista. Ahora, hoy no es época ni de comunismo como aquellos de antaño, ni de fascismo como los de antaño. Hay fascistas pero no fascismos, hay comunistas pero no comunismo. Pero esas son familias políticas que siguen existiendo y que volvieron a nuestro debate, si le hacen caso. Entonces, esto me preocupa, o sea, una idea de libertad que está descolgada de la idea de democracia. Segunda cosa que me preocupa un poco, ¿será que yo soy no sé si soy liberal, tampoco hay un lugar donde dan la patente, ¿no?, de liberal, pero me siento de espíritu liberal, pero siempre lo pensé desde lo filosófico, desde lo institucional. Hoy tengo la impresión que muchas veces se lo limita demasiado a la dimensión económica, que es un elemento fundamental, por supuesto, pero el hombre no es solamente homus economicus, es muchas cosas más. Yo, por ejemplo, como liberal, estoy en favor del libre mercado, pero acepto también que hay gente en este mundo que no piensa igual que yo. Entonces, como liberal, me interesa que haya en un sistema liberales de derecha y liberales de izquierda. No pienso en eliminar todos aquellos que no pertenecen a mi propia idea. Quiero que el liberalismo sea un tejido común, institucional, de sensibilidad, de respeto pluralista, etc. No tengo la idea, yo triunfo siempre, los otros siempre lo hacen mal. Porque aunque si fuera cierto, los otros no lo van a aceptar nunca. Es incompatible con un sistema democrático. Y eso tiene que ver con el populismo. El populismo es un poco más complejo de demagogia económica. Ojalá, si fuera simplemente esto, bueno, se podría curar. Es un imaginario, es una visión del mundo. Es una visión del mundo poderosa. Y es una visión del mundo, una filosofía de la historia, que finalmente es de tipo religioso. Por eso es tan poderosa. Miren, yo realmente lo he estudiado mucho, y ya más o menos se parecen todos, en todas las épocas, en todos los lugares. Y el relato que les voy a decir, que es de todos los populismos, es un relato religioso. ¿Cuál es la idea? Que había una edad del oro, el hombre en el paraíso terrenal. Todas las religiones monoteístas tienen esa idea de la pureza originaria. Está en Platón, está en los padres de la Iglesia. En el comienzo hay la pureza. El pueblo del comienzo no tiene pecado. Hay armonía. La condición natural del hombre es la armonía, no existe el conflicto. No hay la madera torcida de Kant. Esto es liberal, pensar que el hombre es imperfecto y por lo tanto tenemos que inventar instituciones políticas para que el hombre no se mate con los otros hombres. Pero no, en la visión populista en el comienzo había la armonía. San Basilio, ipse armonía est. Pero después, ¿qué pasa? Que el hombre ingresa a la historia, y la historia es el mal. En la historia el mal, en la historia el conflicto, en la historia la muerte. No casualmente las grandes religiones son tan relevantes y tan importantes para muchos. ¿Y cómo no lo vamos a entender? Porque nos dan una esperanza de vida eterna, nos dan un sentido, ¿no?, a nuestra existencia. Lo digo yo que no soy creyente, de manera. Entonces, al ingresar en la historia, el hombre se corrompe. El pueblo se corrompe. La historia es degeneración. ¿El populismo qué hace? El populismo promete, después de la expiación del mal, después del apocalipsis, no casualmente todos los populismos, hasta aquellos que llegan al triunfo electoral, o sea, de forma democrática, se definen a sí mismos revoluciones. Y la palabra revolución es la palabra secular para definir el concepto de redención. Hay que arrasar con el pecado, expiar el pecado, purificar el pueblo y llevarlo ¿a dónde? Bueno, la promesa es no cualquiera. No es la promesa liberal es, bueno, intentemos mejorar nuestras condiciones de vida, de aprender de nuestros errores. No, la promesa populista es la tierra prometida.
Cuando Fidel Castro tomó el poder, la primera cosa que dijo a los cubanos fue: vivirán en paraíso. Ahí está el paraíso, que disfruten, pobres. Lo sabemos. Pero esta es la promesa. Y funciona enormemente, porque es un relato de redención. Ahora, todo depende de cuál es el pueblo. ¿Cuál es el pueblo puro? Ojo que se lo puede definir de miles de maneras. En la tradición católica, este pueblo puro generalmente son los pobres, por la lectura del Evangelio que hace la teología católica. Pero en el mundo protestante muchas veces son los blancos. Bueno, ya termino. Puede ser la etnia, puede ser la religión, puede ser, ojo, el liberalismo también puede serlo. Puede transformarse en un dogma, en un paquete de ideas que hay que aplicarlas para llegar a la tierra prometida. Lo lamento contradecir, pero bueno, hay pluralismo de opiniones. Por ejemplo, un personaje como Javier Milei no es un populista económico, no tiene un pelo, y pelos tiene unos cuantos, de populista económico, nada. Pero si el populismo lo entendemos como yo acabo de decirlo, es populista de pies a cabeza, es una idea redentiva. Es una idea que en ese caso el pueblo elegido son la clase media, la gente de bien, que tiene un destino. El destino es liberarse del enemigo eterno, que es el socialismo. Liberado del enemigo eterno del socialismo, llegará a la tierra prometida. Ojo, el caso de Argentina es muy especial, no habría que universalizarlo. Argentina tiene una historia peculiar. Para que sepan, ya nacieron, me acaban de decir, los peronismos libertarios, los peronistas libertarios. Hemos tenido peronistas federalistas y todo, así que no lo tomemos demasiado. Por favor, lo digo a los europeos, yo soy italiano, no vayamos a buscar un laboratorio político allí a donde hay problemas exacerbados, radicalizados, etc. Pero si miramos el mundo alrededor nuestro, fíjense, si salimos un poco de nuestro ombligo, es terrible lo que estamos viviendo y es impresionante cuánto nuestro siglo se parece al siglo anterior. Porque antes de los totalitarismos de la época de entreguerra, ¿qué había pasado? Había pasado un fenómeno al que estamos asistiendo hoy también. Los sociólogos de las religiones lo llaman el retorno de las religiones. No porque los líderes religiosos sean malos, no tiene nada que ver, no es la cuestión de las religiones en sí misma. Es que esta visión populista que yo les acabo de decir, ¿cuál consecuencia tiene? Porque uno podría decir, bueno, qué mal está en este relato. El mal está en el hecho de que la política se vuelve religión y la religión política. Los populismos son religiones políticas. Y las religiones políticas no son compatibles con la democracia liberal porque implican que no hay un debate plural, implican que hay un dogma para llegar a la tierra prometida y que hay que aplicarlo. Y que el pueblo de uno no es un pueblo cualquiera, es el pueblo elegido que llega a la tierra prometida. Aunque sea minoritario, ese pueblo, porque es la gente de bien, porque son los pobres, porque son los musulmanes o por lo que sean, es el pueblo elegido, tiene derecho a gobernar. Y la dinámica política se transforma entonces de dialéctica plural en guerra religiosa. Los totalitarismos son estos finalmente, una verdad contra la antiverdad. El retorno de las religiones fue impresionante entre el siglo XIX y el siglo XX. Antes había confianza en la ciencia, en el individuo, en el último minuto que le queda a uno de hablar. Pero lo que pasó de a poco es que hubo un montón de conversiones, volvió la religión y la religión pasó a la política. Y todos los fenómenos totalitarios invocaron una religión política. Claro, no se llamaba catolicismo, islamismo, lo que sea, se llamaba fascismo, se llamaba salazarismo, se llamaba comunismo, etcétera, etcétera. Ojo, porque hoy está pasando lo mismo. En Rusia tenemos nacional cristianismo, en India tenemos nacional hinduismo, tenemos Asia nacional budismo. En diferentes, todos pensamos que los budistas son tranquilitos. No, para nada. Para nada. Religión y nación, pueblo y fe. Este es el gran peligro que corre también el liberalismo. Estamos combatiendo Dios, patria y pueblo, bueno, pero no lo hagamos utilizando Dios, patria y familia. Por favor, ya lo vimos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Loris Zanata por su intervención y me parece muy interesante esa idea de la promesa populista de la tierra prometida, y además, como ha mencionado y ha evocado a Ludwig von Mises, que lo describió ya perfectamente en un libro maravilloso llamado Gobierno Omnipotente, al principio de los años 30, en el que ataca al nazismo y ataca al socialismo, y que huye de Viena, von Mises, justo antes de la anexión, rumbo a Estados Unidos, y que lo ha mencionado Loris Zanata. Mauricio Rojas, que nos va a hablar ahora, es diputado liberal en el Parlamento sueco por segunda vez, ya lo había sido hace años. Entre medias fue ministro de Cultura en Chile. Es también profesor de Historia Económica, principalmente en la Universidad de Lund, si no me equivoco. Y además es una de las personas, o la persona que tiene las ideas más claras sobre inmigración desde un punto de partida liberal, que no es nada frecuente, de toda Europa. Yo tuve la inmensa fortuna de poder trabajar con él cuando yo fui consejero de inmigración de la Comunidad de Madrid, en el gobierno de Esperanza Aguirre, y pude aprovechar mucho de lo que él sabe y de lo que él conoce. Y nos va a hablar ahora. Y además, teniendo en cuenta que Mauricio Rojas conoce muy a fondo la obra, no solamente literaria, sino también de pensamiento político de Mario Vargas Llosa, del fundador y presidente de esta fundación, que ha recogido en 2 libros, si no me equivoco, y que conoce perfectamente. Así que, cuando quieras, Mauricio, adelante. Muchas gracias, Javier. Gracias a Álvaro, Gerardo, a todos los amigos de la FIL, con los cuales ya tenemos una larga amistad de más de 20 años. Queridos amigos, quisiera comenzar mi intervención con algunos recuerdos de un hecho ocurrido hace ya más de 20 años y que involucra a nuestro gran maestro Mario Vargas Llosa. El 14 de octubre del año 2002, se celebró en esta casa el evento de inauguración de la FIL. Por la tarde de aquel día, era el turno de que Mario interviniese ante un público expectante que desbordaba este anfiteatro. Durante la mañana, había escuchado atentamente los debates que habían tenido lugar, en particular sobre una inquietante realidad latinoamericana que auguraba un futuro difícil. También se había discutido la precaria situación del liberalismo latinoamericano, así como el surgimiento de un nuevo populismo que fácilmente podía conducir al caos a una región ya de por sí inestable y vulnerable. Todo ello hizo que Mario se decidiera a no pronunciar el discurso sobre la globalización que había preparado. En su lugar, realizó una vibrante intervención improvisada sobre los problemas del liberalismo en la región, que, a mi juicio, no ha perdido ni un ápice de su relevancia. Después de una breve introducción sobre el panorama nada alentador de la región, Mario tomó, como es su costumbre, el toro por las astas y pasó a hablar de la fascinación desmedida que tantos liberales muestran por la economía y el mercado libre, como si fuesen una panacea capaz de resolver todos los problemas sociales. En su alocución, Mario relacionó esta fascinación economicista con un fenómeno aún más peligroso: la tendencia a cerrar los ojos o simplemente legitimar métodos de gobierno autoritarios o corruptos, siempre y cuando se aplicasen reformas económicas pro mercado. El principal ejemplo de ello es el caso de Chile, bajo la dictadura del general Pinochet, en torno a lo cual Mario se detuvo largamente. También aludió al gobierno de Menem en Argentina, tan fervientemente admirado por muchos así llamados liberales, a pesar de sus métodos que poco o nada tenían que ver con el liberalismo. Y por supuesto que no dejó de aludir a su propio país, Perú, y a la así llamada, entre comillas, dictadura liberal de Alberto Fujimori,
que mezcló una serie de reformas económicas de corte liberal con una brutalidad política y una corrupción que parecían sacadas del mundo de las novelas de nuestro admirado Mario. Frente a este liberalismo reduccionista y pervertido, Mario contrapuso un liberalismo integral, como él lo llama, que quiere ser fiel a la libertad y a la decencia en todas sus facetas simultáneamente y que no está dispuesto a sacrificar unas libertades para poder obtener otras. En especial, si aquellas libertades que se sacrifican tienen que ver con la esencia misma del liberalismo, en cuanto compromiso inquebrantable tanto con la inviolabilidad de la integridad y la dignidad del ser humano, como con la democracia y con aquella igualdad básica de oportunidades que permite que todos puedan ejercer la libertad con mayor plenitud. Esto último implica, por cierto, una redistribución de recursos, y al respecto cabe subrayar, hoy más que nunca, lo que Mario escribió en La llamada de la tribu, el libro que generosamente le dedicó a nuestro querido Gerardo Bongiovanni. Cito: la igualdad de oportunidades es un principio profundamente liberal, aunque lo nieguen pequeñas pandillas de economistas dogmáticos e intolerantes, cierre de comillas. En ese sentido, Mario es un liberal genuinamente clásico, que, tal como lo hacía Adam Smith, reconoce las tareas legítimas del Estado, no solo para asegurar el orden interior y la paz exterior, sino también para generar, principalmente a través de la educación, esas oportunidades básicas sin las cuales la libertad se puede quedar en letra muerta para muchos. A su juicio, en estos terrenos no hay espacio para compromisos. El liberalismo repudia la idea del privilegio y, sobre todo, de que el fin justifica los medios. El que se puedan usar medios iliberales para conseguir fines liberales es algo profundamente reñido con el espíritu del liberalismo. Esto último es algo que Mario aprendió tempranamente de Albert Camus y, entre comillas, su moral de los límites, que es, al parecer de Mario, cito, la más fértil y valiosa de las enseñanzas del autor de, entre otros, El extranjero y El hombre rebelde. En un ensayo de 1975 titulado justamente Albert Camus y la moral de los límites, Mario nos dice, cito: la moral de los límites es aquella en que desaparece todo antagonismo entre medios y fines, en la que son aquellos, los medios, los que justifican a estos, los fines, y no al revés, cierre de comillas. Se trata de una precisión fundamental. El liberalismo es, por sobre todas las cosas, una doctrina de los medios, de la forma en que nos relacionamos unos con otros, del respeto y la solidaridad que nos debemos mutuamente. El liberalismo es, como reiteradamente lo ha afirmado Mario Vargas Llosa, una cultura, una forma de civilización profundamente opuesta a todo autoritarismo y a ese brutalismo político que hoy lamentablemente tiende a imperar, donde el insulto y la denostación del adversario, también de los amigos díscolos o críticos, pretenden incluso vestirse con ropaje liberal. Al respecto, no es baladí recordar que la democracia suele morir lentamente. Aun cuando su final sea abrupto, casi siempre lo precede un largo proceso de deterioro de la amistad cívica y del sentido de comunidad. La muerte de la democracia acostumbra empezar de una manera subrepticia, con hechos y no menos, con actitudes que a primera vista pueden parecer una nimiedad, pero que al tolerarse o incluso aplaudirse, terminan por desencadenar una espiral de transgresiones al respeto cívico que normaliza el uso de la violencia, primero verbal y luego física, y conduce a la pérdida de todo sentimiento de comunidad, convirtiendo al país en cuestión en un campo de batalla, donde el deceso final del orden liberal y de la democracia solo es una cuestión de tiempo. Queridos amigos,
hoy me he permitido recordar las palabras que Mario Vargas Llosa pronunciase hace ya más de 2 décadas y algunas de sus ideas fundamentales, porque, a mi juicio, estamos en presencia, en Europa y en la América tanto latina como anglosajona, de un proceso de polarización y brutalización de la vida pública absolutamente incompatible con la cultura de la libertad y, en consecuencia, con la democracia. Ese es, a mi parecer, el gran desafío liberal de nuestros tiempos, porque cuando ganan los brutos, ya sean estos de izquierda o de derecha, perdemos todos los que amamos a las ideas de la libertad, todos aquellos que tratamos de seguir siendo fieles al sentido original del término liberal, que, tal como lo dijo Octavio Paz en 1982 con motivo de recibir el Premio Cervantes, más que referirse a una idea o filosofía, se refería, comillas, a un temple y una disposición de ánimo, más que una ideología, era una virtud. Muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Mauricio, por esa fantástica evocación de los principios que Mario Vargas Llosa hace todos los años en esta tribuna y en sus tribunas escritas y en sus libros, esos principios de libertad individual, de responsabilidad, de propiedad, de imperio de la ley, de gobierno limitado, que además recogió en ese libro tan generoso que es La llamada de la tribu. Y mencionabas, tenemos exactamente, si no me confundo, 6 minutos, pero no más de 6 minutos, porque veo las miradas vigilantes, para comentar algún tema. Y tú mencionabas ahora, hace un momento, Mauricio, la idea de polarización y brutalización, ¿no? Que ha sido un signo distintivo en el final del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX, más bien de regímenes o de situaciones en Latinoamérica, y pienso en particular en la Argentina, en el peronismo argentino, pero que ahora lo vemos también en Europa y además en Latinoamérica. ¿Hasta qué punto, y es una pregunta que lanzo, hasta qué punto el peronismo, además de contagiar a media América, ha terminado contagiando a España y en alguna medida también a otros países europeos? Y otra pregunta que la conecto, es decir, no estamos en un momento en el cual hace falta más dirigentes y hace falta más propuestas políticas que traten a la gente como adultos, que no le nieguen las dificultades, que no hablen de las soluciones como si fuera toda una cuestión de sentimientos, esa apelación continua a los sentimientos que también es muy propia de ese populismo que veíamos en Latinoamérica y que vemos también ahora mismo en Europa. Lo dejo ahí. ¿Qué pensáis sobre eso? Loris, Mauricio, ¿quién arranca? Sí, que Europa se peronice tremendo. Sí. Que se peronice Estados Unidos es casi ciencia ficción, pero es cierto, está pasando. Está pasando y lo vemos. Y ahora, yo vuelvo a mi clave de interpretación. Estamos trasladando a la arena política creencias de tipo mesiánico religioso. Ahora, si lo miran en una perspectiva histórica de largo plazo, en realidad, lamento decirlo, que no es tan sorprendente. Lo que es sorprendente es que haya habido en una pequeña parte del mundo, durante una cortita época, más o menos correspondiente con la Guerra Fría, un proceso de democratización, de liberalización, de secularización que han permitido una extraordinaria vida en libertad y prosperidad. Esta es la excepción. ¿Dónde estamos volviendo ahora? La peronización. O sea, el peronismo finalmente corresponde totalmente a esa visión salvífica, Karl Popper decía historicista, donde la visión religiosa se mezcla con la visión política. Y lamentablemente esto nos dice que en Europa como en América Latina se vino abajo el consenso que tuvimos durante la época de la Guerra Fría, que era un consenso liberal,
donde había derecha, izquierda, liberales, socialistas, católicos, protestantes, etcétera, pero todos adherían a los valores institucionales, que no son solo institucionales, del liberalismo. En Italia hasta el Partito Comunista se liberalizó. Aceptó la Constitución liberal y vivió dentro de la Constitución liberal. ¿Era un partido liberal? No, no le podemos pedir a los comunistas de ser liberales. Pero había liberalismo. Hoy no existe más este consenso. Sigue existiendo una visión liberal del mundo, pero al lado está apareciendo por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por las regiones, por las identidades, está apareciendo una visión de tipo religioso. Y como lo dije, es peligroso porque esto implica que entonces el enemigo es el adversario es un enemigo y el enemigo es un herético, lo peor que le puede pasar. Vamos a ver, Javier, esto de las influencias. Yo sé que al alma argentina le gustaría mucho saber que algo de Argentina, aunque sea el peronismo, está contaminando. Claro. Yo prefiero la vaca argentina y la cabaña, la carne argentina, con eso ya estamos muy bien. Además hay que recordar que el peronismo viene de Europa, viene de la Italia fascista, donde estuvo nuestro detestado Perón, aprendiendo muchas cosas que después aplicó en Argentina, por lo tanto se trata de algo bastante europeo en el fondo. Y hay muchas cosas que decir acá. Entre otras cosas, solamente un paréntesis, hay que tener cuidado con que el liberalismo no se peronice. O sea, no empiece a usar las formas confrontativas, mesiánicas, etcétera, que alguna vez hicieron de Perón lo que Perón fue. Bueno, y que lamentamos lamentablemente. Ahora, ¿por qué está resurgiendo este tipo de política en Europa, que siempre hemos tenido en América Latina, mal que mal? Yo creo que aquí hay un elemento de base, de fondo, que tiene que ver con lo que Loris decía, este consenso que Europa vivió durante un largo periodo muy brillante, que unía a socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, etcétera, en torno a ciertas ideas básicas liberales, pero con estado de bienestar también, muy importantemente. Y creo que lo que ha pasado en Europa es que la base social de aquel consenso, que era una gran clase obrera industrial, como en Estados Unidos también lo fue, más unas clases medias que tenían una certidumbre tanto en su forma económica y social de vivir, eso se ha deteriorado tremendamente, se ha perdido esa base. Lo que en América Latina nunca existió esa base, nunca tuvimos una gran clase obrera que se sindicalizara y que junto a una alianza con los liberales y socialdemócratas, demócratas cristianos, le diera estabilidad al continente. Creo que en Europa se ha perdido eso, se ha perdido en Estados Unidos, y creo que lo que tenemos hoy día, este populismo, es una reivindicación de ese pueblo que siente que ha perdido sus fuentes de subsistencia, su seguridad existencial, y la busca, como Mario siempre ha dicho, en figuras mesiánicas, que pueden ser de izquierda o de derecha y que le dan aparentemente la seguridad a través del líder fuerte que les va a restablecer su orden. Es la pérdida del orden que está en la base de lo que estamos viendo aquí. Y creo que esa es una gran pregunta para los liberales. ¿Qué hacemos en una sociedad donde ya no existen las condiciones del liberalismo clásico, de este tipo de consensos clásicos? Y esa es una de las cosas que tenemos que enfrentar y tener mucho cuidado con los populismos y con los mesianismos, que son una parte esencial del populismo. Cualquier persona que crea y venga a decirnos que tiene la verdad, que encarna el futuro, etcétera, es un peligro. Aunque lo diga con palabras liberales, comunistas, lo que sea, yo ahí estoy completamente de acuerdo con Loris y también de acuerdo con Fernando Savater, que nos habló en buenas cuentas de esto. Gracias. Muy bien, pues temo que llegamos al final de esta mesa, que yo creo que ha sido muy interesante, y agradezco muchísimo tanto a Loris como a Mauricio su contribución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Loris. Gracias, Mauricio. Mientras vamos convocando a Roberto Salinas y a los presidentes, quiero mencionar, hay mucha gente amiga muy importante acá, pero quiero mencionar que nos acompaña hace un rato el gran periodista español y querido amigo
Federico Jiménez Los Santos. Gracias, Federico, por acompañarnos. Tengo que decir que en buena medida, la idea de crear esta fundación surgió en unos foros liberales que organizaba Federico en Albarracín, un lugar soñado, donde empezamos a conspirar con la idea de crear esta fundación. Por cierto, ojalá volvamos a hacer los foros algún día. Bueno, por favor, Roberto, presidente Calderón, presidente Duque, presidente Lasso, ministro Pablo Guedes, los invitamos a todos al estrado para continuar con esto.